Bueno, muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Ordóñez, técnico coordinador de CALE. A continuación vamos a ver una capacitación sobre los protocolos de contingencia por COVID-19 para explotaciones ganaderas y centros de recolección de leche. ¿Qué es el COVID-19? Pues vamos a comenzar viendo algunas generalidades como tal. El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus, que estos nos pueden provocar desde un resfriado o una gripe normal hasta una insuficiencia respiratoria aguda en la cual nos pueda llevar hasta la muerte. Entonces, estas son algunos de este COVID-19, pertenece a esta familia y es por eso que es importante toda esta capacitación que les vamos a dar posteriormente. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de la nariz, de los ojos y de la boca. Sale esa manito, porque esa manito es la principal portadora de este coronavirus cada vez que nosotros nos la llevamos a la cara, ¿verdad? Cada vez que nosotros ya por naturaleza constantemente nos estamos tocando la cara, los ojos, la nariz, la boca con nuestra mano. Entonces es por eso que salen esas cuatro partes ahí, las cuales son las que provocan que nosotros nos contaminemos de este coronavirus. Tomar en cuenta siempre la nariz, los ojos y la boca, ¿verdad? Y es por eso que más adelante les vamos a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer para evitar contaminarse. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el primer síntoma es temperatura arriba de 38 grados, ¿verdad? Otro de los síntomas que nosotros tenemos es la tos seca. Otro de los síntomas que tenemos es la dificultad para respirar o un cansancio injustificado. También la dolor en la garganta, el dolor de cabeza son otro de los síntomas que a nosotros nos dan regularmente cuando estamos contaminados de este coronavirus. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? El periodo de incubación dura desde 1 hasta 14 días con una media de 5 días. Es importante, como vemos en el gráfico, el tiempo de transmisión cuando nosotros tomamos las medidas de contención y cuando no tomamos estas medidas, ¿verdad? Podemos ver en el gráfico en rojo cómo se eleva o cómo se dispara la campana en la contaminación cuando no acatamos las medidas de prevención que a continuación les vamos a dar. ¿Cómo se previene? Pues el coronavirus se previene lavándonos las manos frecuentemente. Al toser o estornudar nos debemos cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, tal como lo hice ahorita yo. Y si no lo hacemos con el codo flexionado, entonces lo recomendable es hacerlo con pañuelos, pero que estos pañuelos sean desechables. Es importante que si lo hacemos con un pañuelo desechable no lo tiremos en la calle, no lo tiremos en cualquier lado de nuestras casas, sino que lo metamos en una bolsita y posteriormente cerremos o le hagamos nudo a esa bolsita para evitar que el virus vaya a contaminar ya sea a otro familiar o a otra persona, ¿verdad? Es importante que si nosotros sentimos algunos de estos síntomas respiratorios, debemos evitar el contacto cercano con nuestros familiares o con las demás personas con las que nosotros regularmente pues tenemos contacto. ¿Cuál es el correcto lavado de manos? Pues el correcto lavado de manos es hacerlo con suficiente jabón, con jabón abundante y lavarnos hasta la mitad del brazo. ¿Por qué hasta la mitad del brazo? Porque de esta manera nosotros nos aseguramos al menos 20 segundos para que el área que pasa más en contacto con otros artículos pues quede bien lavada, ¿verdad? Entonces en lo que nosotros estamos lavando hasta el antebrazo, entonces nuestras manos están en contacto con el jabón y eso es muy importante para evitar que el coronavirus se transmita. Aparte de eso, el hacer espuma es muy importante porque la espuma hace que se rompa ese virus en nuestras manos.
Entonces lo debemos hacer de una manera frecuente y cada vez que inicie o finalicemos una tarea. ¿Cómo debe ser el aislamiento en casa? Esto es para la persona que está contagiada, ¿verdad? El contagiado debe estar en una pieza solo, ¿verdad? Aislado de las demás personas, moverse lo menos posible, tener sus propios utensilios, es decir, su propio vaso, su propia pajilla, si utilizan pajillas, sus propios cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo, y no compartirlos con los demás familiares o las demás personas que están en nuestra casa. Preferiblemente utilizar toallas de papel porque son desechables, las utilizamos y la botamos. Como les dije anteriormente, siempre es importante que tengamos esa bolsita para que lo tiremos ahí y le hagamos nudo. También la persona que está contagiada debe utilizar una toalla individual solamente para ella, nada de prestárselo a ningún otro inquilino que esté en nuestras casas. De ahí la persona afectada del virus debe permanecer siempre con todos los implementos de bioseguridad. Estos implementos de bioseguridad lo vamos a ver más adelante en otra slide. ¿Cómo debe ser el aislamiento en casa para la persona que está manipulando a la persona que está contagiada? La persona que está contagiada la persona que va a atender a la persona contagiada debe estar siempre con mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto, tras cada actividad que tenga. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla, como les dije anteriormente. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, o puede ser con agua con alcohol también. Se utilizan 100 cc ya sea de alcohol o de cloro y 900 cc de agua. Esto equivale a 1 litro. Para los que se nos hace un poco complicado, entonces agarremos una botella de 3 litros y venimos y le echamos los 300 cc de cloro o de alcohol y le terminamos de rellenar la botella con agua. Y de esa manera nosotros ya tenemos el desinfectante para la ropa sucia, el desinfectante para el baño, que mínimo se debe desinfectar una vez al día cuando tenemos una persona contagiada del virus. Todos los que viven con el paciente van a ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Esto es muy importante, que no escondamos cuando tenemos uno de estos síntomas que hablábamos anteriormente, porque de esa manera vamos a tener un mejor control y vamos a evitar contaminar a las demás personas, ¿verdad? O a los demás familiares, que es una de las cosas que no queremos hacer. El protocolo de contingencia por COVID-19, ya directamente cómo aplicarlo en nuestras explotaciones ganaderas y en nuestros centros de recolección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Posteriormente lo vamos a ver en las siguientes slides. Entonces, ¿cuál es el objetivo del protocolo? Pues garantizar la salud pública y la salud animal y la seguridad alimentaria, que es una de las cosas importantes, a través de las indicaciones que se deben de cumplir en las explotaciones lecheras y centros de acopio como parte de las acciones de prevención contra el COVID-19 para poder garantizar el funcionamiento de dichos establecimientos. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿A dónde queremos llegar o cuál es el ámbito de aplicación de todas estas medidas que les vamos a explicar a continuación? Es la unidad lechera productiva como tal, su finca, los predios de la finca importante, la sala de ordeño, el área de terneros, el área de cunas y terneros y cada uno de los espacios que ustedes tienen en su finca, los servicios internos a la producción de leche, los servicios externos relacionados con la producción de leche y las visitas que vamos a tener, y el responsable o de la empresa o del predio lechero. Regularmente, y lo que debemos hacer como dueños de finca, como dueños de nuestra empresa lechera, debemos de darle a nuestros colaboradores elementos sanitizantes como ser un jabón o su equivalente,
o la solución clorada al 10%. Como les decía anteriormente, esto puede ser cloro o puede ser alcohol. Y más adelante vamos a ver también que el yodo que nosotros utilizamos para sellar nuestras vacas también nos sirve como un sanitizante. Debemos de mantener en un lugar visible el nombre y número del responsable de la unidad lechera. Debemos de tener el nombre y número del centro de asistencia de salud más cercano para que al nomás tener uno de los síntomas nosotros se lo hagamos saber, llegar a nuestra unidad de salud más cercana, colocar el material informativo y capacitar a todo el personal con los protocolos con respecto al correcto lavado de manos y los protocolos para la tos, estornudo y todas las medidas de prevención que nosotros debemos tener en cuenta para evitar el contagio de este coronavirus. Tener basureros con tapa con fácil acceso para todo el personal y los visitantes, para de esta manera tenemos un lugar seguro donde poner los desechos que nosotros tenemos o los desechos que nosotros estamos provocando después de cada actividad y que no se vaya a diseminar este coronavirus. El correcto uso de elementos de protección personal. Debemos de utilizar nuestra indumentaria apropiada, guantes, mascarilla, el calzado recomendado que son las botas de hule, overoles. Para los que no tengan acceso a overoles, hoy por hoy con la buena calidad de los sacos de concentrado que tenemos, los podemos fabricar de esos sacos de concentrado, los lavamos y después los sanitizamos y desinfectamos. Es importante que cada vez que nosotros terminemos una actividad, nos quitemos las botas de hule, de preferencia que utilicemos guantes descartables, es decir, en cada ordeño nosotros utilizamos los guantes y al finalizar el ordeño los botamos y en el siguiente ordeño pues utilizamos otro guante. Después de eso nos volvemos a lavar las manos, utilizamos la mascarilla. Es importante también para los que tienen mascarilla de manta que la lavemos a diario. No por tener una mascarilla de manta es que la vamos a utilizar todos los días y no la vamos a lavar ni a sanitizar, ¿verdad? Si tenemos mascarillas descartables, pues bueno, y para los que tienen mascarilla de manta, pues todos los días la tenemos que lavar en la noche, desinfectar para poderla utilizar al siguiente día, ¿verdad? Rutinas diarias de trabajo, ¿verdad? Se debe de realizar el aseo y desinfección de las instalaciones, llámese cubetas, llámese tinas, llámese yogos, filtros, tanques o agitadores. Todos los materiales que nosotros utilicemos en nuestra finca o en nuestros centros recolectores, antes y después de la actividad, los tenemos que desinfectar y sanitizar, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿verdad? Ya puede ser con una solución clorada o con una solución de alcohol. Rutinas diarias de trabajo. Es importante y se debe mantener una distancia como mínimo de 1 metro o 1,5 metros. Si no lo entendemos de esa manera, entonces debemos de mantener la distancia de una vaca adulta o de 2 terneros pequeños de manera lineal. Esto es muy importante mantenerlo por si andamos o si vamos a estornudar, por si andamos con una tos leve que al final se puede ir agravando. Debemos de tomar en cuenta que las medidas de este coronavirus se debe de tratar lo más antes posible. A medida va pasando el tiempo, él se va agravando cada vez más. Entonces, por eso debemos acatar cada una de las recomendaciones que hoy les estoy dando en esta capacitación. Rutinas de trabajo, ¿verdad? Debemos de prohibir que los trabajadores compartan utensilios. Ya no, si nos sentamos a tomar una Coca-Cola, no podemos compartir el vaso. Si son 3 personas, buscar la manera de cómo encontrar esos 3 vasos, pero ya no esperar que uno tome y después pasárselo al otro, porque de esa manera, si una persona es asintomática y ya está contagiada con este virus, se la podemos transmitir a la otra persona, y eso es lo que estamos evitando con esta capacitación, y es lo que estamos evitando o lo que queremos evitar en sus familias,
y en sus colaboradores en la finca. Es importante siempre que tenga su propio plato, sus propios cubiertos, tenedor, cuchillo y cuchara para evitar el contagio. Rutinas diarias de trabajo. Si usted presenta alguna anormalidad como ser calentura o temperatura arriba de 38 grados centígrados, tos seca, dolor en la garganta, dolor de cabeza, es mejor que se quede en su casa como colaborador de la finca y posteriormente le llame ya sea al encargado de la finca o al patrón o al dueño de la finca para decirle que se siente con uno de esos síntomas y posteriormente llevarlo hacia al centro de salud más cercano y que le hagan las respectivas pruebas y que le den las respectivas recomendaciones de qué va a pasar con usted por haber presentado estos síntomas. Es importante que tengamos un compromiso con nosotros mismos y con las demás personas de no ocultar cualquiera de estos síntomas para evitar seguir diseminando este coronavirus. Entonces, al nomás sentir uno de los síntomas, también es importante que ustedes tomen en cuenta que si tienen un cansancio injustificado, o es decir, que ustedes se sienten cansados o que les cuesta respirar y ustedes no han hecho un esfuerzo, entonces también ese es otro de los síntomas que produce el coronavirus y lo debemos reportar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Una vez finalizadas las labores, debemos sanitizar la superficie o el área de trabajo con la solución clorada. En este caso, para los que trabajamos en las salas de ordeño, el mismo yodo que nos sirve para sellar las tetas de las vacas, ese yodo también nos sirve para sanitizar y desinfectar el área de trabajo. Entonces, si no tenemos cloro, si no tenemos alcohol, pero sí tenemos yodo, podemos hacer esa solución, ¿verdad?, para desinfectar el área de trabajo. Ante cualquier anormalidad de síntomas, temperatura, tos seca, lo que hablábamos anteriormente, se debe comunicar al responsable de la unidad lechera, al capataz o en su defecto al dueño de la finca. El lavado de manos debe ser frecuente y cada vez que se inicie y se finalice una tarea, siempre tenemos que estarnos lavando las manos. Antes y después de comer es muy importante. Hoy por hoy están saliendo que hay personas contaminadas por alimentos y hay muchas personas que ya no quieren consumir frutas, que no quieren consumir alimentos porque le tienen miedo. Científicamente eso no está comprobado. Ya han hecho varios estudios y todavía no está comprobado. Siempre hay que tomar las medidas de prevención, ¿verdad? Si usted compra frutas, si usted compra alimentos fuera de casa, al llegar a la casa en esa solución de yodo, en esa solución de alcohol o de cloro, usted ahí puede desinfectar sus alimentos y evitar esta contaminación, que las frutas y los alimentos no es algo que está probado, así que de momento todavía no le tengamos miedo de consumir, pero siempre tomemos estas medidas de desinfección de los alimentos para evitar esa psicosis o ese miedo que nos da el consumir alimentos que están fuera de casa. Restricción de movimientos. Cada sala de ordeño deberá permitir el acceso solo al personal autorizado. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, ya que no debemos aceptar visitas en nuestro ordeño, ¿verdad? Ahorita con esta cuarentena debemos de restringir el acceso a nuestros familiares o a nuestros amigos que vienen de fuera de la finca. Se prohibirá estrictamente las visitas de familiares o terceras personas. Esto es una manera de comenzar ya a implementar y evitar la diseminación de este coronavirus en nuestra finca. Para aquellos predios que se den solución habitacional a sus colaboradores, deberán comunicar e informar la recomendación de limitar las entradas y salidas a nuestra finca. El campo es el lugar más seguro, señores. Esa es la bendición que tenemos nosotros que trabajamos y que laboramos en el campo. Se prohibirá la entrada a la propiedad de cualquier persona sin autorización o sin un previo aviso con el responsable de la finca. Restricción de movimientos para aquellos trabajadores que viven en el mismo predio.
o familias que viven en el mismo predio, no se restringirá el movimiento dentro del mismo, salvo que existiera algún caso de coronavirus o algún caso con un síntoma de los que hablábamos anteriormente. Ahí sí se prohibirá el movimiento dentro de la finca y se prohibirá el ingreso también a la finca, ¿verdad? Para aquellos trabajadores que viven dentro del predio, en caso de presentar sintomatología, como les estaba diciendo anteriormente, quedará prohibida la circulación y prohibida el ingreso de personas que no estén dentro de la finca, ya que en este periodo entrará también en un periodo de cuarentena, ¿verdad? La recolección de la leche es deber del chofer del camión recolector o de la pipa transportadora de leche portar todos los elementos de bioseguridad previo al descenso del camión, es decir, portar su mascarilla, portar sus guantes, portar su calzado adecuado, ¿verdad? Y también es deber sanitizar todas las superficies de contacto previo o posteriormente a las labores de la recolección. Limitar el trabajo al área directamente, como decimos, vamos a hacer el mandado. Esto debe ser directamente, si voy a dejar leche, directamente a dejar la leche, y si voy a recolectar leche, directamente a la recolección de la leche, ¿verdad? De ahí disponer de un depósito exclusivo en la cabina del camión o de los mismos vehículos para el desecho de los materiales descartados y no trasladar personas ajenas a nuestra actividad, es decir, no debemos de darle jalón a amigos o a conocidos porque no sabemos de dónde vienen ellos y no sabemos la procedencia de ellos. Entonces, para evitar la diseminación de este coronavirus debemos acatar todas estas recomendaciones. La recolección de leche es responsabilidad del encargado de la unidad lechera o del centro recolector, que no exista una interacción con otros colaboradores al momento del retiro o de ir a dejar la leche, y también antes de comenzar y al final de cada actividad hacer el proceso que les mencioné anteriormente de lavado de manos y desinfección de las superficies con la cual estuvieron en contacto. Recolector de leche es responsabilidad del encargado de la unidad también evitar la aglomeración de las personas. En esta cuarentena debemos hacer una programación y poner un horario de ingreso de recibo de leche para evitar estas aglomeraciones, ya que solo un carro debe entrar al predio. Es decir, que cuando va al CREL no debe haber una aglomeración de 2 o 3 carros. Solo debe ser un carro y con un máximo de 2 personas, ¿verdad? De preferencia es que solo fuese una persona, pero en algunos casos se pueden permitir hasta 2. Y lo que va a hacer es el carro entra al predio, desaloja, da la leche, ¿verdad? Ya una vez que entregó la leche sale, y hasta que salga ese vehículo se le da la opción para que el otro que está esperando pueda ingresar. Entonces solo se va a estar recibiendo un vehículo para la entrega de la leche. Para ingresar a las fincas o también para el ingreso a los centros recolectores debemos acatar las medidas, y como ejemplo vemos en esta imagen cómo una persona está fumigando el vehículo con la solución de agua y alcohol. Como les decía anteriormente, la botella de Coca-Cola solo es una referencia para hacer la combinación, ¿verdad? Pueden hacer en atomizadores o en otros tambitos, ¿verdad? Yo les digo de la botella de 3 litros porque es lo más fácil de acceder
para hacer esta desinfección, ¿verdad? Entonces le echa los 300 litros o cualquier recipiente que contenga 3 litros, usted le echa los 300 cc de alcohol o de cloro y el resto lo termina de rellenar de agua y ahí ya tienes la solución desinfectante, ¿verdad? Es importante, como vemos en la imagen, en el primer muchacho que está ahí, cómo se está lavando las manos hasta la mitad del brazo. Podemos ver la distancia que se está respetando entre el primero y el segundo personaje que están ahí en la imagen, ¿verdad? Esto es bien importante, que siempre respetemos las distancias, que nos hagamos un buen lavado de manos, como les decía anteriormente, por lo menos 20 segundos es lo ideal, y hacer suficiente espuma con suficiente jabón. Para la entrega y recibo de leche o la visita a las fincas, tenemos otros ejemplos en estas imágenes. Ustedes pueden ver en el círculo amarillo cómo tiene en la mano izquierda el tambito negro. Ese es el atomizador ya con la solución desinfectante, ¿verdad? A base de alcohol. Después de que se lava las manos, se desinfecta. Y ustedes pueden ver en la segunda imagen, en la esquina inferior derecha, cómo también después de que se lavó las manos, se le desinfectó las manos, pasa al pediluvio a desinfectarse la planta de los zapatos. Esto es muy importante, señores. Yo sé que no todos tenemos el acceso de poder hacer algún pediluvio de cemento, pero nos tenemos que acomodar a lo que tenemos en nuestra finca. Entonces ahí podemos ver que tenemos un pediluvio de un tambo de plástico, del cual fue cortado a la mitad, que ya estaba picado. Entonces se cortó a la mitad y ahora lo estamos utilizando como pediluvio. Eso es muy importante. De ahí podemos ver en la flechita que está hacia abajo una cajita que se mira en la mesa. Ahí están los guantes, que esos guantes se le entregan a la persona que va a ingresar a la finca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se debe implementar ese protocolo para evitar la diseminación de este coronavirus. Para la entrega y recibo de leche, en el CREL el productor deberá limitar la actividad dentro del predio del CREL. Solo vamos a lo que vamos, como les decía anteriormente. Sanitizar todas las superficies de contacto previo a su manipulación, ya se los dije antes. Sanitizar todas las superficies de contacto posterior a la entrega. Entonces, esto es muy importante y debemos acatar cada una de estas recomendaciones y comenzarlas a implementar en nuestras fincas y en nuestros centros recolectores. Para el ingreso de terceros o técnicos extensionistas a los predios, se deberá prohibir el acceso salvo alguna autorización o coordinación expresa con el responsable de la finca o con el dueño de la finca. Todo esto debe ser con una programación y se debe establecer qué actividad es la que se va a realizar para tener el mínimo contacto requerido, ¿verdad? Al mismo tiempo, debemos cumplir con los protocolos de bioseguridad correspondientes y, como les decía, únicamente vamos a hacer la actividad que tenemos programada. En caso, debemos tener un plan de contingencia por si la mayoría de nuestro personal se enferma. Ya sabemos que lo menos costoso para nosotros en nuestras fincas es la prevención. Entonces, si nosotros capacitamos a nuestros colaboradores, les enseñamos este video, cuáles son las medidas que deben ellos tomar, qué son las recomendaciones que estamos dando para evitar esta diseminación y evitar el contagio de este coronavirus o que se pase de una persona a otra, debemos de capacitarlos y debemos de aplicar cada protocolo que hablamos anteriormente. Posteriormente a esto, siempre es factible el poder capacitar a colaboradores que estén alrededor de nuestra finca, a familias que estén alrededor de nuestra finca, por si en un dado caso, ¿verdad?, nos quedamos con poca mano de obra en nuestra finca. Entonces, si nosotros llegáramos a meter otras personas a nuestra finca, otros colaboradores, también los debemos capacitar y enseñarles cuáles son las medidas de prevención que debemos aplicar en nuestras fincas. De antemano les agradezco por su atención, espero les sirva toda esta información que les estamos dando el día de hoy. Les saludo
y me vuelvo a presentar, Eduardo Ordóñez, coordinador técnico de campo de la Cámara Hondureña de la Leche. Muchas gracias, feliz tarde.